Bueno, si no me equivoco, este es límite 14.3 de tantos límites 14, que ya me confundí, creo que es 14.3. Seguiremos haciendo el ejercicio que estaba en límite 14 al principio de la clase. Vamos a poner captura de pantalla. Creo que el ejercicio de parcial era este. A ver, sí, es el mismo. Muy bien, se ve en pantalla. Sacamos dominio de imagen, fue un camino largo, pero muy interesante, porque este tipo de ejercicio se va a tomar seguro, y es muy importante saber sacar dominio de imagen de una función sin necesidad de recurrir a ninguna calculadora gráfica como el GeoGebra. Porque a la hora del examen el profesor se pone muy severo y no me va a dejar de aplicar no me va a dejar usar esa calculadora gráfica ni a palos. Bueno, por eso hay que saber sacar analíticamente el conjunto dominio de imagen. Después el punto B dice hallar si existen las intersecciones con los ejes coordenados. Es un chiste eso, es fácil. ¿Cuándo se corta con el eje X? ¿Cuándo se corta con el eje Y? Después viene discontinuidad, clasificar, asíntotas. No creo que terminemos todo este ejercicio hoy, pero este ejercicio es largo y potente y tiene muchas cosas y tiene todo lo que yo quiero. ¿Por qué tiene todo lo que yo quiero? Porque con este ejercicio podemos hacer un montón de ejercicios más. Porque tiene todos los temas. Porque tiene todos los temas, nada más. Vamos. Entonces, listo. Quedó para la foto lo último que vimos en el límite 14.2, esto 14.3 creo. Y vamos a hacer las intersecciones con los ejes coordenados. O sea, la intersección de esta función con el eje X y con el eje Y. ¿Ah? Vamos a hacer eso. Bueno, la imagen ya está, esto lo borro, ya está. Lo dejé para la foto y para descansar un poco. Así tienen que hacer los problemas. Un ejercicio que es muy tomado porque con esto prueban muchas cosas. Con este tipo de ejercicio prueban si saben todo, más bien. Bueno, todo entre comillas, casi todo. Pero es un ejercicio potente que tiene muchas cosas y muchas cosas para poder hacer. Hagan de tarea ese que quedó pendiente, que puse tarea ahí al costado. Háganlo, porque va a aparecer eso, ¿eh? Acá puede aparecer cualquier cosa. Los exámenes son de nivel, son exigentes, no son imposibles, pero tienen que hacerlos. Si no los hacen, nos hacen crema. Y a mí el bombón con crema no me gusta. No me gusta el bombón con crema, justamente por eso, porque me hace recordar que te hacen crema en el examen cuando uno no practica parciales. Si ustedes no practican parciales y no me mandan dudas, están en error. Porque van surgiendo cosas nuevas a medida que uno hace los ejercicios. Es más, yo a medida que voy explicando y con ejercicios de parcial van saliendo un montón de cosas nuevas, pero también van saliendo cosas nuevas cuando ustedes hacen los ejercicios. Porque ustedes, muchas veces uno ve la clase, uno ve un ejercicio hecho y dice, ya lo entendí, vamos a pasar a otra cosa. Pero no, lo tienen que hacer a motus propio, lo tienen que carburar ustedes, lápiz y papel, y sentarse y hacerlo. Si no lo hacen ustedes, nunca van a saber si realmente saben o no el tema. Lamentablemente, el cerebro es un músculo. Y si no lo agilizan, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. 2. Intersecciones con los ejes. Bueno, intersección con eje X. ¿Qué significa intersección con eje X? Significa que gráficamente la gráfica corta el eje X. Si la gráfica corta el eje X en un cierto valor de X, en ese cierto valor de X decimos que existe una raíz de la función. Es un cero o raíz de la función, ¿no? Bueno. Cuando corta el eje X, se supone que el valor de Y vale 0. Entonces, el valor de Y es igual a 0 cuando hay corte con el eje X. Por lo tanto, lo debería hacer esto con las tres funciones que aparecen aquí por separado. Entonces, agarremos la primera función. Sabemos que Y es igual a 4 sobre X menos 2. Lo igualo a 0, despejo X, esto que estoy viendo lo paso multiplicando, y me encuentro con una desagradable sorpresa. 0 por X menos 2 es 0, 4 igual a 0.
Eso es absurdo. No puede ser. Y si es absurdo, ¿qué significa? Implica que no existe X. No existe X para que esta función y igual a sobre 4x menos 2 sea igual a 0. O sea, no existe X. O sea, no existe raíz o 0 de la función. O sea, no existe corte con el eje X. No existe raíz o 0. También se puede decir que no existe corte con el eje X. Listo, fue. Ya está. Ahora tenemos que hacer la otra función. 2. X más 1. Igual a X más 1. Bueno, lo igualo a 0. Otra vez el mismo chiste. Lo igualo a 0. Bueno, despejo, X igual a menos 1. Bueno, listo. Acá sí encontré un valor de X. Ah, bueno. Esto va a ser una raíz de la función. Esto es raíz de la función. Pero, sí, raíz de la función. Pero, acuérdense que se tiene que cumplir a rajatablas esta condición, que X sea mayor que 3 y menor que 5. Pero, X tiene que ser mayor que 3 y menor que 5. Se tiene que cumplir a rajatabla esa condición porque lo dice el problema. Ahora, la pregunta, menos 1, ¿está entre 3 y 5? No. No. Menos 1 no pertenece a este conjunto, que sería el conjunto 3, 5. Es el conjunto 3, 5. Menos 1 no pertenece a 3, 5. Entonces, ¿puede ser 0 de la función o no? ¿Puede ser raíz de la función o no? No. No. No es raíz de f de x. Entonces, no hay corte con el eje x. De este lado, ¿no? Con esta función. Y ahora lo hacemos lo mismo con 3. Igual a menos x. Y tiene que ser igual a 0. Bueno, despejo x. Esto sería como un menos 1 por x. El menos 1 que está multiplicando lo paso dividiendo. X es igual a 0. Ah, bueno, perfecto. Y ahora debemos cumplir a rajatabla esta condición. Pero X tiene que ser mayor o igual a 5. Si no, está todo mal. Y ahora viene de nuevo la pregunta. X mayor o igual que 5. Que es lo mismo que poner de 5 incluido a infinito. Por eso se pone corchete. Pregunta, X igual a 0. ¿Está dentro de este conjunto o no? ¿Es mayor o igual que 5 o no? No. No, no es mayor o igual que 5. No es mayor o igual que 5. Entonces, yo puedo decir, puedo decir ya argumentar, ya directamente, que 0 no pertenece al conjunto X mayor o igual que 5, que es de 5 infinito, lógico. 0 no puede ser mayor o igual que 5. Si pongo un 0 acá donde dice X, me queda 0 mayor o igual que 5. Eso es un absurdo. 0 no es mayor que 5, es menor que 5. Entonces 0 no pertenece a este conjunto. Entonces puedo decir que X igual a 0 no es raíz de la función. Entonces, no hay corte con el eje X.
¿Alguna pregunta? No, ninguno. Entonces no existe ningún corte con el eje X. Lamentablemente no, la función carece de raíz. Ninguna de las tres me arrojó una raíz posible de la función, porque no hay ningún corte con el eje de las X por lo que el análisis que hicimos recién. No hay corte con el eje X. Ya está. No hay raíz para la función. Y ahora me faltan las intersecciones con el eje Y. Ese es fácil. Una pavada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y ahí, así termino. Y termino con esto. No. Así Tomás se va tranquilo. ¿Está? Bueno, intersección con el eje X, que es más fácil, y ya termino. Bueno, no tiene raíz la función. No se corta, ninguna de estas tres funciones se cortan con el eje X. En conclusión, como ninguna de las tres se corta con el eje X, ninguna de las tres arroja raíces y por lo tanto no le brindan a f de x ninguna raíz, ningún cero de la función. No hay corte con el eje X para nada. Perdón, voy a cortar mi teléfono. Sí. Y disculpen, ¿no? Porque es increíble que llaman justo cuando estoy dando clase. Cosa que no tolero, pero no importa, no quiere decir, ustedes manden mensaje, porque estoy dando clase, no me llamen por teléfono, por favor, manden un mensaje de WhatsApp, porque me pone loco eso. Bueno, entonces, y aparte, altera el video. Entonces, no existe intersección con el eje de las X, no existe raíz de la función, y ahora vamos a hacer la intersección con el eje de las Y. La quedó para la foto. Sí, que te llamen así, improvistamente, sin pedir permiso, ¿no? Porque por eso no sé, qué sé yo, agarré y mandé un WhatsApp. Es más, hoy en día ya no se usa más la llamada telefónica. No es como en la época de mi abuelita que te tenía por teléfono. Hoy, querés clases o que sea, bueno, mandé un WhatsApp, mirá, llamo por parte de ellos, atiendo, bueno, y ahí después sí, mando un audio, y posiblemente quizás hablemos por teléfono, pero hoy es todo WhatsApp. Hoy es todo WhatsApp. Lo que pasa es que me altera, me pone mal ese sonidito cuando estoy explicando. Me pone loco. Lo tendría que haber apagado, pero lo necesito como cronómetro, por eso. Ahora lo apagué. Chao. Intersección con el eje Y. Eje Y. Y este es fácil. ¿Qué tengo que hacer para eje Y? Bueno, para eje X lo que hacía es igualar Y a 0. Ahora es al revés. Para la intersección con el eje Y tengo que poner X igual a 0. Y ver dónde la gráfica, cuando X vale 0, donde la gráfica corta el eje de las Y. Entonces, bueno, acá tengo que poner X igual a 0, al revés. Bueno, es fácil, esto es más fácil todavía. Reemplazo X por 0 en la primera. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, 4 sobre 0 menos 2 me queda menos 2. Pero X tiene que ser menor que 3. Ahora, el 0 que yo puse acá, que es X igual a 0, ¿no? ¿Es menor que 3? O sea, X igual a 0, ¿es menor que 3? Hola. ¿Hay alguien ahí? No. 0 no es menor que 3. Ah, 0 es menor que 3, sí. 0 es menor que 3. Se tiene que cumplir esta condición. 0 es menor que 3. Entonces, como 0 es menor que 3, entonces la intersección con el eje Y es el punto P, que lo llamamos P de punto, de coordenadas 0 para X y menos 2 para Y. Este es el punto que es la intersección de la gráfica con el eje de las Y. X vale 0 e Y vale menos 2. O sea, se corta la gráfica en Y igual a menos 2. Lo mismo tengo que hacer con la segunda función. Esta segunda función es X más 1, ¿no? Bueno, donde hice X, obviamente pongo un 0. Y me va a quedar 0 más 1. Me queda 1. Pero, acordémonos que se tiene que cumplir esta condición.
Pregunta, el 0 que está acá, ¿cumple con esta condición de acá? No. No, porque dijémonos, 0 no puede ser 0 mayor que 3 y menor que 5. ¿Es menor que 5? Esto sí, pero no es 3 menor que 0. No. Entonces, ya directamente yo puedo decir que X no puede ser 0. X no puede ser 0. ¿Está? X no puede ser 0. Bueno, entonces si X no puede ser 0, entonces no hay intersección con el eje Y. Y ahora me falta la tercera función. Y igual menos X. Bueno, pongo menos X. Pero bueno, donde dice menos X, bueno, yo sé que X tiene que valer 0, reemplazo por 0, siempre lo mismo. Menos 0 es 0. Ahora, se tiene que cumplir que X sea mayor o igual que 5. Ahora, la pregunta, X que es igual a 0, ¿es mayor o igual que 5? El 0, No. ¿no? No, no es mayor o igual que 5. Esto no es mayor o igual que 5. No. Entonces, tampoco. X no puede ser 0. Por ende, implica no hay intersección con el eje Y. ¿Está? Yo, por más que tenga la buena intención de reemplazar, se tiene que cumplir que ese valor X igual a 0, que X igual a 0 en esta función esté contenido en este conjunto, que el X igual a 0 que quiero reemplazar acá esté contenido en este conjunto, que el X igual a 0 que quiero reemplazar acá esté contenido en este conjunto, porque si no está contenido ese valor X igual a 0 en ese conjunto respectivamente, entonces ya directamente no va a existir por ese lado una intersección de la gráfica con el eje Y. ¿Me explico? Sí, sí. Y ahí terminó. La única intersección con el eje Y es cuando X vale 0 para la primera función, porque X igual a 0 cumple con esta condición de que 0 es menor que 3. Entonces, bueno, el punto de intersección de la gráfica con el eje Y va a ser el punto de coordenadas X igual a 0 e Y igual menos 2. Y esta es la única intersección con el eje Y que tiene la gráfica de esta función. O sea, este es el único punto donde vamos a observar que existe una intersección de su gráfica con el eje de la Y, en este punto, 0 de X menos 2 de Y. Lo dejo para la foto. ¿Se entendió esto? ¿Estamos Sí, sí. todos? ¿O alguien ya se fue? ¿Ya está? ¿Quedaste vos solo? Sí. Sí, sí, que yo soy. Bueno, la cuestión es que esto, importante, este ejercicio, no sé cuántos minutos faltan, pero bueno, ya está. Lo que vendría, bueno, lógicamente, no apague el celular. Este ejercicio es importante, lo que vendría de este mismo ejercicio que vamos a ver la clase que viene, es lo de asíntota vertical, horizontal, no sé si es pedido oblicuo, creo que no. Y lo de continuidad y discontinuidades y clasificar la discontinuidad. Y al final de todo pide el gráfico, pero con todo lo que hicimos podemos hacer un gráfico de la función. No nos van a dejar usar la calculadora gráfica en el examen, así que con todas las cosas que le hemos hallado, podemos hacer estimativamente la gráfica de una función. Más allá de como lo hacíamos en el colegio secundario, que le tirábamos valores de X, qué sé yo. No, la idea es esa. Así que bueno, el límite es
Ahora sí, límites 15. Vamos a ver el ejercicio. Si no, lo llamo límite 14.4 hasta terminar completamente este ejercicio. Así que bueno, nos vemos en el límite 14.4 o 15 para continuar terminando la resolución de este maravilloso problema. Y lo digo maravilloso porque tiene mucho contenido y mucha información que tenemos que procesar y que lo pueden volver a tomar, digamos, en futuros ejercicios pueden pedirnos todas estas cosas que estamos diciendo. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase en límite 14.4 y estudien, repasen todo y traigan dudas. Chau, chau.